Antes de empezar la historia, recuerda suscribirte y dejar tu like. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores habrá un vídeo especial. Ahora sí, vamos con la historia. El eco metálico de pasos resonaba en la vasta sala. No era un aula común, sino una cúpula colosal suspendida en el vacío, en la que el espacio mismo se doblaba para acoger miles de pupitres flotantes. Cada asiento estaba ocupado por estudiantes de especies dispares, criaturas de piel cristalina que vibraban como campanas, seres reptilianos de ojos incandescentes, enjambres de inteligencias colectivas que compartían un mismo cuerpo, y hasta máquinas con conciencia propia que proyectaban hologramas para simular rostros. En el centro, un círculo luminoso se alzaba como estrado. Sobre él, con la calma de quien sabe que sus palabras pesan más que estrellas, apareció el profesor Seltor. Era alto, delgado, con la piel cubierta por filamentos de energía que destellaban como circuitos vivos. Su mirada, azul y penetrante, parecía contener siglos de experiencia y secretos que ningún archivo galáctico había registrado. «Silencio», dijo sin alzar la voz. El sonido no viajó por el aire, sino por la mente de cada presente. De inmediato, el murmullo de miles de gargantas, chillidos y zumbidos se extinguió. Seltor abrió su mano. Un orbe de luz surgió, proyectando la imagen de un planeta azul. Las nubes se arremolinaban sobre océanos interminables y continentes verdes. Algunos estudiantes silbaron de inmediato, con un tono burlón. ¿La Tierra?, bufó un reptiliano de escamas doradas. ¿De verdad vamos a hablar de ellos? Una especie apenas salida de su cuna, incapaz de viajar más allá de su sistema estelar. El profesor no respondió al sarcasmo. Dejó que la imagen girara, mostrando desiertos, glaciares, volcanes. Hoy aprenderán algo que cambiará su percepción del orden natural, anunció con solemnidad. Hoy comprenderán por qué los humanos, esos seres que muchos de ustedes consideran primitivos, son en realidad los depredadores alfa del universo. El silencio se volvió espeso. Algunos se rieron nerviosos, otros inclinaron la cabeza con interés. Una nube de esporas inteligentes parpadeó en colores que significaban escepticismo. «Profesor», intervino una estudiante de piel traslúcida, «con todo respeto, ¿cómo puede esa especie frágil, que apenas lleva unos miles de ciclos existiendo, ser considerada Apex en un universo donde hay titanes que desgarran soles y entidades que consumen planetas enteros?» Seltor alzó un dedo. La esfera cambió, mostrando un ser humano primitivo, apenas vestido con pieles, corriendo por una llanura. Empecemos por lo esencial, adaptabilidad. La imagen se transformó. El mismo humano, ahora en medio de un desierto abrasador. Luego en una tundra helada. Después, en un bosque húmedo, rodeado de fieras. Y siempre, sobreviviendo. Ninguna otra especie de este auditorio podría prosperar en tantos ambientes hostiles sin la ayuda de tecnología avanzada. Los humanos, incluso en su infancia, lo hicieron. No solo sobrevivieron, se multiplicaron, se expandieron, convirtieron cada rincón de su mundo en hogar. Los estudiantes se miraron entre sí. La palabra hogar era extraña aplicada a un terreno inhóspito, pero Seltor hablaba con firmeza. Eso, alumnos, es lo primero que deben entender. La humanidad no necesita condiciones ideales. Ellos crean condiciones ideales con lo que tienen. Donde otros ven muerte, ellos ven un desafío. El holograma cambió de nuevo. Aparecieron lobos, felinos gigantes, depredadores que antaño dominaron la Tierra. Los humanos compartieron su mundo con bestias capaces de desgarrarlos en segundos. ¿Qué hicieron? Aprendieron a observar, a anticipar, a colaborar. Descubrieron que, unidos, podían derrotar a cualquier criatura, sin importar su tamaño o fuerza. Las imágenes mostraban tribus rodeando a un mamut, lanzas en mano. Luego, fogatas en la noche ahuyentando depredadores. Y aquí está la clave, ellos no nacieron depredadores, se convirtieron en uno. Un depredador que no depende de garras ni colmillos, sino de mente y voluntad. Un murmullo inquieto recorrió el auditorio. Una especie insectoide chasqueó sus mandíbulas. Eso suena como romanticismo, dijo. Muchos mundos tienen especies que sobreviven en condiciones difíciles. Seltor sonrió, y en su rostro luminoso se percibió un destello de paciencia infinita. Permítanme continuar. El holograma mostró ahora a un humano corriendo bajo el sol, persiguiendo una presa. El animal, un antílope, huía veloz.
Pero a medida que pasaban las horas, el humano seguía. Una y otra vez. Hasta que la presa, exhausta, caía por puro agotamiento. Esto se llama caza por persistencia. Ningún otro ser en la Tierra podía igualarlos. ¿Saben por qué? Porque los humanos aprendieron a sudar, a enfriar su cuerpo mientras corrían. Su presa, en cambio, se sobrecalentaba. Al final, el débil derribaba al fuerte, no por fuerza, sino por resistencia. Un silencio pesado siguió. Incluso los más incrédulos se movieron inquietos. Imaginen ahora esa misma mentalidad trasladada al cosmos, prosiguió el profesor. Seres que no se rinden, que no aceptan la derrota, aunque su enemigo sea más grande, más veloz, más poderoso. Los estudiantes sintieron una punzada en su pecho. Una emoción extraña, cercana al miedo. Profesor, susurró uno de los androides holográficos. ¿Está diciendo que la mayor arma de la humanidad no son sus máquinas, sino su capacidad de continuar? Exactamente. Pero eso es solo el inicio. El holograma giró. Ahora mostraba tormentas, erupciones, plagas. Y en medio de todo, humanos resistiendo, reconstruyendo. El universo está lleno de depredadores poderosos, pero casi todos son esclavos de su ambiente. Si su mundo muere, ellos mueren. La humanidad, en cambio, se rehace. Cada catástrofe se convierte en semilla de invención. La muerte misma es una maestra para ellos. Algunos estudiantes se estremecieron. El concepto era inquietante, una especie que aprende de la muerte en lugar de temerla. Seltor levantó ambas manos. La esfera central mostró entonces la historia de la humanidad en destellos. Aldeas convirtiéndose en ciudades, ciudades en imperios, imperios en ruinas, y ruinas que se transformaban en nuevas civilizaciones. Y esto nos lleva a la primera lección que deben grabar en sus mentes, dijo el profesor con solemnidad. Los humanos son el único depredador que nunca se extingue por completo. Caen, sangran, arden, pero siempre se levantan. Un zumbido grave recorrió la sala. El planeta azul giraba lentamente sobre el estrado, como si observara a los presentes. En las últimas filas, un joven de una especie anfibia levantó una mano temblorosa. Profesor, si eso es cierto, ¿significa que la humanidad ya es más peligrosa que cualquier imperio aquí presente? Seltor guardó silencio un momento. Sus ojos brillaron con intensidad. No lo significa, alumno. Lo confirma. Y con esas palabras, la sala se oscureció, quedando solo el resplandor del planeta Tierra flotando en el aire. Miles de miradas se clavaron en esa esfera azul, ya no con burla, sino con una mezcla de respeto y un temor primitivo que ninguna civilización avanzada había logrado borrar de su interior. El silencio en el aula del infinito no se había disipado del todo. El planeta azul seguía girando en medio de la sala como un recordatorio incómodo de lo que acababan de escuchar. La mayoría de los estudiantes aún procesaban la idea de que aquellos seres bípedos, sin colmillos ni garras, podían ser considerados depredadores alfa. Pero el profesor Seltor no les dio tiempo para relajarse. Ahora que han comprendido la base de su adaptabilidad, dijo, su voz expandiéndose como un eco eléctrico en cada mente, debemos hablar de su herramienta más peligrosa. No son sus armas, ni su tecnología, es su lenguaje. Un murmullo recorrió las filas. Para muchas especies, el lenguaje no era más que un medio de comunicación básica, un intercambio de sonidos o señales. Algunos pueblos cósmicos ni siquiera usaban palabras, se transmitían emociones, imágenes mentales, pulsos eléctricos. Permítanme mostrarles, continuó el profesor. El holograma cambió. Aparecieron grupos de humanos primitivos alrededor de una fogata. No se limitaban a gruñir. Sus bocas emitían secuencias de sonidos rítmicos, acompañados de gestos. Uno de ellos señalaba la selva, otro imitaba el rugido de una fiera, otro dibujaba en la tierra la forma de una trampa. Así comenzó su revolución, explicó Seltor. Donde otros seres cazaban solos, confiando en la fuerza individual, los humanos inventaron la cacería organizada. Sus palabras les permitieron planear, dividir tareas, engañar a sus presas con estrategias. El lenguaje les otorgó algo único, cooperación a gran escala. Los estudiantes observaron cómo las imágenes mostraban un grupo entero coordinando un ataque contra una bestia mucho más grande que cualquiera de ellos. Pero no se detuvo allí, prosiguió el profesor. Con el tiempo, ese lenguaje no solo describió la realidad, la transformó.
La esfera proyectó escenas de aldeas donde los humanos contaban historias a sus hijos. Historias de monstruos invisibles, de héroes que vencían a gigantes, de pueblos que sobrevivían gracias a la astucia. Las palabras se convirtieron en un arma mental. Los humanos aprendieron a transmitir miedos, esperanzas y conocimientos de generación en generación. Ninguna especie aquí presente ha logrado codificar emociones con tal precisión. Un estudiante metálico levantó la mano. Su voz era un zumbido procesado. Profesor, ¿está insinuando que los cuentos y las leyendas fueron más letales que sus armas primitivas? Seltor lo miró con intensidad. Exactamente. Con historias se entrenaron su mente para lo imposible. Se imaginaron la derrota antes de vivirla, y aprendieron a evitarla. Se imaginaron la victoria antes de alcanzarla, y la reclamaron. El lenguaje les permitió ensayar miles de batallas sin derramar una sola gota de sangre real. El auditorio quedó enmudecido. El holograma cambió de nuevo. Ahora mostraba un grupo de humanos en una llanura, comunicándose con señales de manos, imitando el vuelo de aves, haciendo ruidos que confundían a los animales. Aquí nace otra de sus virtudes, el engaño. No se conformaron con coordinarse. Aprendieron a manipular, a mentir, a generar confusión en la mente del enemigo. Un coro de siseos reptilianos recorrió una de las filas. Para ellos, la mentira era un tabú, una aberración. ¿Mentir como virtud? Rugió uno. Seltor no titubeó. Sí. En su mundo, la mentira fue un arma tan afilada como la piedra y el hierro. Les permitió sobrevivir a enemigos más fuertes, negociar con rivales implacables, controlar incluso a sus propios semejantes. Y cuando trasladaron esa habilidad al arte de la guerra, se volvieron impredecibles. Las imágenes mostraban a generales humanos usando mapas, estrategias, trampas y emboscadas. Tropas pequeñas derrotaban a ejércitos enormes porque sabían fingir debilidad, esperar el momento exacto, atacar donde nadie lo esperaba. El lenguaje, dijo Seltor con solemnidad, es lo que los convirtió en un enjambre con un solo propósito. Cada palabra es una herramienta que multiplica su inteligencia colectiva. Y lo más inquietante es que no lo usan solo para cazar o luchar. Lo usan para construir realidades enteras. El holograma mostró ahora a filósofos, poetas, inventores. Se contaron a sí mismos que podían volar, y terminaron surcando los cielos. Se contaron que podían viajar al espacio, y lo lograron. Cada palabra sembró la semilla de una hazaña imposible. Un silencio reverente recorrió el aula. Incluso los más escépticos sintieron un escalofrío. El profesor hizo una pausa. Su voz descendió a un tono grave. Pero lo más aterrador aún está por venir. El holograma cambió una vez más. Esta vez no eran escenas de caza ni de invención, sino de risas. Humanos riendo en grupos, incluso en medio del hambre, incluso después de una catástrofe. El humor. Los estudiantes se miraron confundidos. El humor era un concepto inexistente para muchas razas. ¿Qué tiene de relevante?, preguntó una criatura anfibia. El humor, explicó Seltor, es el lenguaje del depredador que no teme a la desesperación. Los humanos aprendieron a burlarse de su dolor, de su muerte, de sus enemigos. Cuando una especie puede reír en medio de la tragedia, se vuelve invulnerable en espíritu. El humor es un arma psicológica que los vuelve imposibles de quebrar por completo. Un estremecimiento recorrió la sala. Aquella idea era demasiado perturbadora, una especie que convertía el sufrimiento en risa. Imaginen enfrentar a un enemigo que, incluso cuando lo aplastan, se ríe en su cara, añadió el profesor. ¿Cómo se derrota a alguien así? El silencio fue la única respuesta. Seltor cerró la mano, y el planeta azul volvió a brillar en el centro. El lenguaje humano no es solo comunicación. Es construcción, manipulación, resistencia y creación. Es la herramienta que les permitió pasar de presas a depredadores. Y recuerden esta segunda lección, cada palabra humana es una semilla de poder. La luz descendió lentamente, dejando la sala sumida en penumbra. Los estudiantes no se atrevieron a romper el silencio. Algunos miraban el planeta con un respeto creciente, otros, con un temor que no se atrevieron a confesar. Pero todos comprendieron algo que nunca olvidarían: los humanos no cazan solos. Cazan con cada palabra, cada risa, cada historia. Y ese lenguaje, invisible y eterno,
Los convierte en los predadores más peligrosos que el universo haya visto jamás. La penumbra del aula del infinito vibraba como si el espacio mismo contuviera la respiración. El planeta azul giraba lentamente sobre el estrado, iluminando los rostros diversos de las especies presentes. El profesor Seltor se tomó unos instantes antes de hablar, como si supiera que lo que venía a continuación sacudiría aún más la percepción de sus estudiantes. Ya conocen el poder del lenguaje humano, dijo, con la calma de un cirujano que se prepara para abrir una herida profunda. Ahora deben comprender cómo ese poder dio nacimiento al arte más terrible que el universo haya presenciado, la guerra. El holograma cambió. El cielo de la tierra se cubrió de humo, los tambores retumbaron, y columnas de hombres marcharon con lanzas, arcos y tambores. Desde sus primeros días, los humanos entendieron que el conflicto era inevitable. No luchaban solo contra bestias o el clima, sino entre ellos mismos. Y de esa violencia interna nació algo único, el perfeccionamiento de la estrategia. Un zumbido inquieto recorrió la sala. En muchas culturas galácticas, la guerra era vista como una desgracia excepcional, no como un motor de desarrollo. Observen, ordenó el profesor. El holograma mostró un grupo reducido de guerreros humanos enfrentando a otro mucho más numeroso. Pero los pocos no huyeron. Prepararon emboscadas, usaron el terreno, fingieron retirarse. Al final, los débiles derrotaron a los fuertes. Lo ven, alumnos, para los humanos, la guerra nunca fue solo choque de fuerza. Fue cálculo, engaño, creatividad. Ellos inventaron la idea de que el cerebro puede reemplazar al músculo. La esfera proyectó ahora un salto en el tiempo. Aparecieron ejércitos con caballos, barcos atravesando océanos, máquinas de asedio rugiendo contra murallas. Cada generación aprendió de la anterior. Convirtieron la violencia en conocimiento, y el conocimiento en invención. Un estudiante insectoide levantó sus apéndices. Pero profesor, chilló, muchas especies desarrollaron armas. ¿Qué los diferencia? Seltor levantó la mano. La imagen cambió a un niño humano dibujando con carbón en una pared. En el dibujo había guerreros, criaturas, monstruos que nunca existieron. Esto los diferencia. La imaginación. Los humanos no se limitaron a usar las armas que tenían. Soñaron con las que aún no existían. Inventaron primero en su mente aquello que luego construirían con sus manos. El holograma mostró máquinas voladoras, proyectiles de fuego, barcos de hierro, hasta imágenes de mundos colonizados, mucho antes de que la tecnología lo permitiera. Esa capacidad de imaginar lo imposible les permitió prepararse para guerras que aún no habían llegado. Sus historias, sus juegos, sus mitos, fueron campos de entrenamiento mental. Una vibración recorrió el público. ¿Entrenamiento, en juegos? Preguntó incrédula una criatura anfibia. Sí. Para ustedes, el juego es distracción. Para ellos, era ensayo. Cada vez que simulaban una batalla con palos, cada vez que narraban leyendas de héroes, estaban practicando tácticas que un día usarían en guerras reales. Nadie más en este universo ha utilizado la ficción como un arsenal. Los hologramas mostraron a niños peleando con espadas de madera, a adultos planeando en tableros de símbolos, a pueblos enteros representando historias de conquistas. La guerra humana es un teatro donde cada mente juega un papel. Y en ese teatro nació lo que más temen los imperios, la sorpresa. La esfera proyectó ahora una escena distinta. Unas naves alienígenas descendían sobre la Tierra. Eran colosales, con armas capaces de pulverizar ciudades. La humanidad parecía perdida. Pero los humanos no huyeron. Prepararon emboscadas electrónicas, sabotajes, distracciones. Lograron derribar naves imposibles de derrotar por pura fuerza. El auditorio se estremeció. Algunos estudiantes creyeron estar viendo una leyenda inventada, pero Seltor habló con gravedad. Esto no es ficción. Un imperio extraterrestre subestimó a la humanidad. Su derrota quedó enterrada en archivos prohibidos. Pero yo estuve allí. Las palabras cayeron como cuchillas. El aire se cargó de un silencio eléctrico. ¿Usted luchó contra ellos?, preguntó un androide. Seltor asintió con lentitud. Aprendí entonces lo que les enseño hoy. Jamás se debe subestimar a un ser que puede convertir una simple chispa en un incendio galáctico. El holograma mostró el interior de una trinchera humana. Los rostros de los soldados estaban cubiertos de barro,
pero sus ojos brillaban con un fuego indomable. Uno de ellos sonrió, incluso sabiendo que iba a morir. Esto es lo que los hace incomprensibles para nosotros. Pueden imaginar su propia destrucción, y aún así seguir adelante. Pueden prever su derrota, y convertirla en victoria. Los estudiantes comenzaron a sentirlo. No era simple miedo. Era algo más profundo, una conciencia de que toda la lógica del universo no podía contener el caos creativo de aquella especie. «Profesor», dijo temblorosa una estudiante cristalina. ¿Está diciendo que incluso si destruimos su mundo, encontrarán la manera de sobrevivir? Seltor cerró los ojos. No lo digo. Lo afirmo. Ya lo han hecho incontables veces en su propia historia. El auditorio quedó paralizado. La Tierra brillaba en el centro, no como un mundo insignificante, sino como una forja infinita de resiliencia e imaginación. El profesor dio un paso atrás. Su silueta luminosa parecía más imponente que nunca. Graben esta tercera lección: la mayor arma de la humanidad no es la espada ni la máquina, sino su imaginación. Donde otros ven límites, ellos ven posibilidades. Y en esas posibilidades, siempre hallan una forma de ganar. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a reír esta vez. Nadie dudó. Porque todos sabían que lo que acababan de escuchar no era un mito, sino una advertencia disfrazada de lección. El aula del infinito vibraba todavía con el eco de las palabras del profesor Seltor. La revelación de que la imaginación humana era más letal que cualquier arma había sembrado una inquietud profunda en todos los presentes. Sin embargo, el maestro sabía que aún quedaba por exponer un aspecto que helaría la sangre de cualquiera que lo escuchara. El orbe luminoso en el centro volvió a mostrar el planeta azul, pero esta vez no se limitó a girar con calma. Proyectó escenas de tormentas, de largas migraciones, de cuerpos humanos corriendo durante horas bajo el sol ardiente. Ya han visto cómo la imaginación convierte a los humanos en estrategas imposibles de prever, dijo Seltor. Pero lo que realmente los hace imparables es su resistencia. La humanidad es el depredador que no descansa. Los hologramas mostraban corredores humanos persiguiendo presas durante días, avanzando incluso cuando sus pies sangraban. Una gacela caía exhausta, el humano la alcanzaba, no porque fuera más veloz, sino porque no había dejado de correr. A diferencia de muchas especies que dependen de la fuerza bruta, los humanos descubrieron que podían agotar a sus enemigos. Su cuerpo está diseñado para resistir, para mantener el esfuerzo cuando otros colapsan. Ellos sudan, liberan calor, y siguen avanzando. Esa simple habilidad, sudar, fue la diferencia entre la vida y la muerte. El auditorio murmuró con asombro. Algunas razas jamás habían escuchado de semejante mecanismo. Pero su resistencia no es solo física, continuó el profesor. Es también mental. El holograma mostró escenas de guerras interminables, ciudades destruidas que se reconstruían, familias riendo después de tragedias. Pueden perderlo todo, y aún así levantarse. Donde otros aceptarían la extinción, ellos se reinventan. Cada derrota es, para ellos, un nuevo comienzo. Un estudiante reptiliano levantó la voz con incredulidad. Eso suena como exageración. Ninguna especie puede soportar siglos de sufrimiento sin quebrarse. Seltor lo miró con paciencia. Esa es precisamente la diferencia. Lo que para ustedes sería un final, para ellos es una transición. Sus generaciones nacen ya con la memoria del sufrimiento. Lo absorben, lo convierten en fuerza. Las imágenes mostraban a niños jugando en ruinas, inventando juegos con los escombros. Esa capacidad es única. El dolor se convierte en un combustible que los impulsa hacia adelante. El silencio se tornó inquieto. Algunas especies que habían enfrentado guerras largas comenzaron a sentir un escalofrío. Ellos sí habían conocido la derrota definitiva, la extinción parcial. Los humanos, en cambio, parecían inmunes a ella. Y hay algo más, añadió el profesor. La humanidad no descansa porque no sabe cuándo detenerse. Cuando conquistan una meta, buscan otra. Cuando dominan un territorio, exploran más allá. Nunca están satisfechos. El orbe mostró escenas de barcos humanos cruzando océanos desconocidos, exploradores perdiéndose en selvas mortales, astronautas mirando hacia el espacio con hambre en los ojos. Esa inquietud eterna los vuelve peligrosos. Nunca aceptan límites. Si una puerta está cerrada, la derriban.
Si una montaña bloquea el paso, la escalan. Si el espacio mismo parece infinito, ellos lo reclaman como un desafío personal. Una estudiante cristalina susurró, con voz temblorosa. Entonces, ¿nunca paran? Nunca, confirmó Seltor. Esa es su esencia. La caza nunca termina. El holograma cambió de nuevo. Ahora mostraba a un humano caminando solo en un desierto, los labios partidos, los pies sangrando, pero con los ojos fijos en el horizonte. A cada paso parecía estar al borde de la muerte, y sin embargo seguía. El universo está lleno de criaturas que atacan con furia, pero ninguna que pueda sostener esa furia por tanto tiempo. Los humanos no brillan por la intensidad de un instante, sino por la constancia de toda una vida. Y cuando una especie así fija su mirada en ti, tarde o temprano, te alcanzará. El auditorio se estremeció. El concepto era simple y aterrador. Contra un enemigo que nunca descansa, toda resistencia es solo una cuestión de tiempo. Seltor bajó la voz hasta un susurro que heló a todos los presentes. Esta es la cuarta lección: los humanos no se detienen. Ni con hambre, ni con dolor, ni con miedo. Son depredadores de largo aliento, cazadores de resistencia infinita. Y en su perseverancia, se esconde la certeza de que, mientras otros duermen, ellos siguen avanzando. El orbe se apagó lentamente. El aula del infinito quedó sumida en una penumbra solemne. Nadie habló. Nadie se atrevió siquiera a respirar con normalidad. Porque en lo más profundo de su ser, cada estudiante entendía la verdad: enfrentarse a la humanidad no era un combate, era una condena a ser perseguido hasta el final de los tiempos. El aula del infinito parecía contener un silencio absoluto, pero en realidad cada mente bullía con pensamientos inquietos. Lo que habían escuchado hasta ahora había derribado prejuicios milenarios. Los humanos no eran simples criaturas primitivas, sino una especie con adaptabilidad, lenguaje, imaginación y resistencia inigualables. Sin embargo, el profesor Seltor aún no había revelado lo más perturbador de todo. Con un gesto solemne, el orbe central se iluminó. En lugar de mostrar escenas de guerra o de resistencia, proyectó imágenes íntimas: un humano sonriendo mientras alimentaba a su hijo, otro acariciando a un animal, un grupo celebrando con música y danzas. Muchos de ustedes pensarán que estas imágenes contradicen todo lo que hemos visto hasta ahora, dijo Seltor, su voz expandiéndose como un río de gravedad. Parecen seres compasivos, capaces de ternura y afecto. Y es cierto. El auditorio respiró aliviado un instante, como si aquella visión suavizara la tensión acumulada. Pero entonces el profesor alzó la voz con un filo invisible. Precisamente por eso son los depredadores más temibles. Las imágenes cambiaron abruptamente. Ahora eran los mismos humanos, con la misma sonrisa, pero cazando por deporte, luchando entre ellos por honor o diversión, arriesgando la vida no por necesidad, sino por el desafío. Los humanos no cazan solo por hambre, prosiguió. Cazan por curiosidad, por orgullo, por el simple hecho de probarse a sí mismos. Son capaces de destruir y de crear con la misma pasión. Y esa dualidad, alumnos, es lo que constituye el alma del depredador. Un estremecimiento recorrió el aula. Para muchas especies, la caza era una obligación biológica. Pero aquí se trataba de elección, de deseo. Observen con atención, indicó Seltor. El holograma mostró a un humano construyendo una trampa no para alimentarse, sino para estudiar el comportamiento de su presa. Luego a soldados humanos que, después de la batalla, escribían poemas sobre la muerte. Ellos convierten la violencia en arte. Transforman la destrucción en relatos, en canciones, en monumentos. No solo sobreviven a la oscuridad, la moldean, la embellecen, la hacen parte de su identidad. Una estudiante de esporas parpadeó en tonos de alarma. ¿Está diciendo que glorifican la violencia? No solo la glorifican, respondió el profesor con severidad. La integran. En su alma conviven compasión y crueldad. Pueden abrazarte un día y al siguiente usar esa cercanía para derrotarte. No porque sean traidores por naturaleza, sino porque su espíritu es impredecible. Las imágenes proyectaron a un grupo de humanos ayudando a levantar un pueblo después de un desastre, y a los mismos, semanas después, marchando a la guerra contra un vecino. Ese contraste los hace incomprensibles para el resto del universo. No hay lógica que los contenga. ¿Cómo enfrentarse a un depredador que puede llorar por ti y en el mismo instante hundirte la daga?
El auditorio permanecía helado. Incluso las razas acostumbradas a la guerra sentían que aquello era diferente. La humanidad no era violencia por necesidad, era violencia como parte de su esencia creativa. Y lo más inquietante, añadió Seltor, bajando el tono de su voz hasta un susurro que erizó las escamas y pieles de todos, es que disfrutan del riesgo. El peligro los atrae. Allí donde cualquier otra especie retrocedería, ellos avanzan, no solo por supervivencia, sino por el placer de desafiar a la muerte. El orbe mostró escaladores humanos ascendiendo montañas imposibles, buceadores adentrándose en profundidades oscuras, aventureros cruzando desiertos solo por el deseo de conquistar lo desconocido. ¿Lo entienden ahora?, preguntó el profesor. Los humanos no buscan simplemente vivir. Buscan vivir al límite. Y esa búsqueda constante de lo imposible los convierte en enemigos que jamás pueden ser calculados por completo. Los estudiantes comenzaron a sentir un nudo en el pecho. Era miedo, sí, pero también una especie de respeto reverencial. Porque en lo profundo sabían que ninguna otra especie había mostrado tal apetito por lo imposible. Esta es la quinta lección, concluyó Seltor con solemnidad. El alma humana es un depredador en sí misma. Su curiosidad es hambre. Su creatividad es caza. Su compasión es tan real como su violencia, y ambas se entrelazan en un todo indivisible. No se les puede reducir a un extremo u otro. Son luz y sombra, y por eso son el ápex verdadero. El orbe se apagó lentamente. Pero las imágenes de humanos sonriendo mientras enfrentaban la muerte quedaron grabadas en la mente de todos los presentes. El aula del infinito estaba en silencio absoluto. Nadie quería romperlo. Porque todos comprendían que habían visto algo más aterrador que cualquier arma. Habían visto el reflejo de un alma imposible de doblegar. El aula del infinito estaba sumida en un silencio tan denso que parecía material. Miles de ojos, antenas, sensores y proyecciones holográficas permanecían fijos en el orbe central, que mostraba aún el planeta azul suspendido en la penumbra. Los estudiantes sentían un peso invisible en sus mentes. Habían recorrido junto al profesor Seltor un sendero que transformaba la percepción de la humanidad. Ya no eran simples criaturas de un mundo olvidado, ahora eran vistos como la especie que condensaba en sí misma todas las contradicciones del universo. Seltor avanzó hacia el centro del estrado. Sus pasos parecían resonar con un eco imposible, como si el espacio mismo quisiera subrayar la importancia de lo que estaba por decir. Han aprendido, dijo, con voz grave y pausada, que los humanos son adaptables, que dominan el lenguaje como un arma, que convierten la imaginación en estrategia, que no descansan nunca y que su alma combina compasión con crueldad. Pero aún falta la última lección. El orbe brilló con intensidad. Mostró una imagen de la Tierra vista desde la Luna, un pequeño globo azul suspendido en la oscuridad infinita. La última lección es una advertencia. Un estremecimiento recorrió el auditorio. Nunca antes un profesor había pronunciado esa palabra en el aula del infinito. Escuchen bien, continuó Seltor. Los humanos, incluso en su estado actual, todavía limitado a unas pocas incursiones en el espacio, ya son temidos por aquellos que los han enfrentado. He visto imperios enteros subestimar su alcance y ser reducidos a cenizas por su persistencia. El holograma cambió. Mostró flotas alienígenas desmoronándose, soldados huyendo ante ejércitos humanos que parecían menores en número pero infinitos en voluntad. Algunos de ustedes piensan que la distancia los protege, que mientras la humanidad permanezca en su mundo natal, están a salvo. Pero no cometan ese error. Para ellos, el universo es un océano, y no hay océano que un humano no intente cruzar. Una estudiante anfibia levantó la voz temblorosa. Profesor, ¿qué debemos hacer? ¿Aliarnos? ¿O prepararnos para defendernos? Seltor la miró con la solemnidad de quien lleva siglos viendo caer civilizaciones. No existe defensa absoluta contra la humanidad. Pueden construir murallas de plasma, escudos de energía, armas capaces de partir lunas. Todo eso los humanos lo estudiarán, lo probarán, y tarde o temprano, lo superarán. Si buscan destruirlos, aprenderán de su derrota y volverán más fuertes. Si intentan someterlos, se rebelarán hasta quebrar sus cadenas. El orbe mostró imágenes de revoluciones humanas, pueblos enteros derribando a tiranos, naciones levantándose de las cenizas una y otra vez. La única estrategia sensata es entenderlos. Respetarlos. No acercarse a ellos con arrogancia,
porque la arrogancia es el combustible que enciende su furia. El aula se llenó de un murmullo de miedo. Varias especies comenzaron a comunicarse en sus propios lenguajes, planeando pactos, discutiendo si aquello significaba una alianza inevitable o una guerra que debía evitarse a toda costa. Seltor levantó la mano y el silencio regresó como una ola aplastante. Recuerden esto, los humanos sonríen antes de atacar. La frase quedó suspendida en el aire como un cuchillo invisible. Muchos estudiantes sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. La sonrisa, ese gesto que para tantas especies era un símbolo de paz, para ellos podía ser también el preludio del combate. El orbe proyectó la imagen de un soldado humano, cubierto de barro y sangre, que sonreía justo antes de lanzarse contra un enemigo más grande. La misma sonrisa aparecía en un explorador que entraba en un bosque desconocido, en un niño que enfrentaba un reto imposible, en una anciana que resistía la adversidad con una calma desafiante. Esa sonrisa es la marca del depredador alfa. No es burla, no es arrogancia. Es la certeza silenciosa de que, sin importar lo que enfrenten, encontrarán la manera de ganar. El aula quedó en silencio absoluto. Nadie respiraba con normalidad. Nadie se atrevió a reír. Seltor cerró los ojos un instante, como si reviviera memorias antiguas. Luego los abrió, brillantes como estrellas moribundas. Si alguna vez olvidan lo que les he enseñado, recuerden esta imagen, un planeta pequeño, azul y frágil, cuyos habitantes miran al cosmos no con miedo, sino con hambre. No subestimen a los humanos. Porque si lo hacen, ya será demasiado tarde. El orbe se apagó lentamente, y el aula del infinito quedó sumida en oscuridad. Nadie habló durante largos minutos. Las especies presentes sentían que acababan de presenciar no solo una clase, sino una revelación que cambiaría la historia de la galaxia. Y allí, en el silencio abrumador, cada estudiante comprendió la verdad final. El universo podía ser vasto e inabarcable, pero el depredador más peligroso ya caminaba en él. Y su nombre era humanidad.